Buenos días. Gracias, como no, al FOE Pacientes por la organización de esta jornada, por haber pensado en mí como ponente, a la Sociedad Española de Endocrinología por considerar que era un buen ejemplo de lo que trabaja esta sociedad y a todos los que han colaborado y están aquí presentes hoy. Exacto. Sí, si tenemos que pensar en una forma de alimentarnos saludable, hemos de considerar que ha de ser una forma de hacerlo para toda la vida. Y eso significa que tiene que ser una forma de hacer realista, que podamos cumplir al menos la mayor parte de los días. Y por tanto debemos huir, o al menos yo intento huir con mis pacientes, de ser muy dogmático en cuanto blanco o negro, esto se puede, esto no se puede, sino facilitar una gama de grises en los que cada persona identifique aquellas cosas aquellos alimentos con los que tiene que ser más cuidadoso. De hecho, el comer es un placer y todos disfrutamos comiendo y por tanto lo que no podemos estar es todos los días de celebración, pero cuando tenemos que disfrutar pues tenemos que hacerlo bien. Y también hay que transmitir la idea de que no hay ningún alimento totalmente completo, ningún alimento que nos proporcione todo lo que necesitamos. Quizás la excepción es a la leche materna para cuando en el bebé, pero por tanto necesitamos nutrirnos con gran variedad de alimentos que nos garanticen en su totalidad un aporte nutritivo adecuado. Hay muchas formas de expresar los tipos de nutrientes, los grupos de alimentos, y revisando para la charla encontré estas que se definen como la rueda de los alimentos y que creo que es bastante didáctica para lo que tenemos que explicar hoy. En esta rueda ven que hay 6 grupos divididos en 3 tipos de colores y es por el siguiente motivo. En el primero de ellos, en color amarillo, están lo que se denominan alimentos energéticos, derivados del azúcar, de los cereales, de las patatas, del azúcar, aceites y grasas. Y son aquellos alimentos carbohidratos y grasas, que nos dan la energía para funcionar correctamente, ese combustible para ser capaces de realizar todas las actividades de nuestra vida diaria. Por lo tanto, sin ellas no podemos seguir adelante. En rojo, en esa rueda, estaban los alimentos que se llaman formadores, es decir, están las carnes, pescado, huevos, legumbres, frutos secos, lácteos y sus derivados. Y se hay aquellos grupos de alimentos que proporcionan nutrientes, sobre todo proteínas, que permiten crecer, desarrollar y mantener las estructuras de nuestro cuerpo, entre ellos el tejido muscular, el hueso, también indispensable para tener una vida saludable. Y en verde estaban los alimentos que se llaman reguladores, hortalizas, verduras, frutas, que serían aquellos encargados de transmitir, de incorporar vitaminas, minerales, que serían el engranaje perfecto para que los energéticos y formadores hiciesen correctamente su función. En esta rueda de los alimentos, en el centro está también la hidratación, vital para una vida saludable, tenemos que estar bien hidratados, eso es básico, y también la actividad física. Si queremos tener una vida equilibrada y saludable, debemos comer correctamente y debemos también ser activos. Y por tanto, en nuestro día a día debemos integrar la toma de todos estos alimentos, al menos de los 3 grupos. De hecho, deberíamos ir evolucionando de lo que se considera dieta, del término dieta, a un conjunto de hábitos, a lo que son más patrones alimentarios y al final lo que es el resultado en salud. Y como se dijo en las charlas previas, en nuestro país tenemos dos ejemplos de estos patrones alimentarios, la dieta mediterránea y la dieta atlántica. La dieta mediterránea es el patrón dietético que se utiliza en los países que están alrededor del mar Mediterráneo, desde España hasta Turquía, África y el resto de países europeos.
Se caracteriza por el consumo elevado de aceite de oliva virgen, extra, frutas, verduras, frutos secos y legumbres. Y se caracteriza por intentar disminuir al máximo bebidas azucaradas, carne roja y comidas preparadas. Y en medio, asumiendo un consumo intermedio, estaría el pescado, el marisco, carnes blancas, lácteos y derivados y el vino dentro de ese ámbito que ahora veremos de comer juntos alrededor de la mesa. Pero como decíamos, no es únicamente ingerir unos determinados nutrientes o tipos de alimentos, sino que este patrón alimentario, esta dieta mediterránea, incluye esa actividad física que comentábamos antes, pero incluye también la manera en que se cocinan los alimentos, ese chup-chup, que es también muy saludable, y ahora veremos por qué, y el compartir, el comer en compañía. Se ha visto que comer en compañía no solamente es más gratificante, sino que también permite comer más despacio, permite que cada persona sea más consciente de la sensación de hambre, permite fomentar esa conciencia de saciedad y de hambre, masticar más despacio y modular mucho más la cantidad de comida que uno ingiere. Y se ha visto, hay multitud de referencias de evidencia científica que aquellos sujetos que son más adherentes o que su patrón alimentario es más cercano a esta dieta mediterránea tienen efectos beneficiosos sobre la enfermedad cardiovascular, enfermedades metabólicas como la diabetes o la hipertensión, enfermedades cognitivas, riesgo de cáncer, multitud, prácticamente todo lo que se mira, las personas que tienen un patrón de alimentación y de vida cercano a esa dieta, a ese patrón alimentario, a ese patrón mediterráneo, son en general más sanas. A nivel cultural, el estudio que en los últimos 10-15 años puso en boca de toda la ciencia internacional ese valor de la dieta mediterránea fue el estudio Predimed. Como pueden ver, lo que hacía era comparar la incidencia de eventos cardiovasculares, de un infarto, de un ictus o de mortalidad por cualquiera de estas dos causas en personas que seguían una dieta mediterránea, aquí suplementaban con aceite o con nueces, y aquellos que no la seguían. Y pueden ver que en la figura de la derecha, como la mayor mortalidad y incidencia de eventos cardiovasculares es en la línea azul, que es aquellos sujetos que no seguían una dieta mediterránea. Debemos incluir todos los nutrientes, los alimentos que están en esa rueda de los alimentos. Debemos seguir las pautas que aconseja ese patrón mediterráneo. Pero también es importante saber cuánto de cada de estos alimentos debemos comer. Aquí entra el concepto de las pirámides alimentarias, que habrán visto en multitud de ocasiones. Simplemente para volver a insistir en este patrón, en la base está la actividad física, el comer en compañía, el chup-chup de los alimentos, la forma de cocinar y adaptarse a los alimentos propios de cada temporada. En la parte superior, y que por tanto debería ser más prohibitivo o menor el consumo, productos de bollería, carne roja. La hidratación, segunda parte por abajo, es importante y también basado en esa fruta, aceite de oliva como fuente de energía. Hay una manera fácil de saber si uno sigue o no sigue este patrón de dieta alimentaria. Se puede encontrar por redes con gran facilidad, simplemente poniendo adherencia, dieta mediterránea, cuestionario MEDAS, que Mediterranean Adherence Score, y son 14 preguntas en las que nos evalúa el consumo de manera positiva de aceite, de verduras, hortalizas, de fruta, de legumbres, del vino, del pescado, de frutos y carne y pollo, carnes blancas, y esto suma puntos. Y por contra, lo que es el consumo de carnes rojas, de embutidos,
de bebidas edulcoradas o carbonatadas, de mantequilla, de otro tipo de grasas, de repostería comercial, eso no te permite sumar ningún punto. Y el punto inferior hace referencia al sofrito. Decíamos, la manera de cocinar es importante y el sofrito es una parte importante de este patrón de dieta alimentaria mediterránea. Por tanto, eso también suma puntos, la manera en que cocinamos los alimentos. Si ustedes contestan a este cuestionario y salen por encima de 6 puntos, el resultado, la adherencia es moderada y si el resultado es superior a 11, elevada. Si están por debajo de 6, no lo hacemos nada bien. Les tengo que decir que la alta adherencia a la dieta mediterránea es un porcentaje muy, muy bajo de la población española. Prácticamente no supera el 15%, pero bueno, moderada es un poco más. Esto como señal de alarma de que nos estamos alejando bastante de esta manera más saludable de comer. Si comemos también tenemos que comprar lo que comemos y vale la pena resaltar que ir a comprar es una responsabilidad individual y hacia los miembros de la familia o a los individuos que tenemos que tener cuidado de su salud. Y por tanto también es una oportunidad para promover esta salud a través de la alimentación. Habrán oído consejos básicos para ir a hacer la compra. Ir sabiendo que un poco el menú que vas a preparar durante la semana y quién va a comer de ese menú. Por tanto, hacer una lista de ingredientes y repasar también lo que uno tiene en casa para, primero, ser consciente de si ha hecho las semanas anteriores una buena o mala compra y también para no acumular en exceso productos, muchos de ellos perecederos, si se sigue de manera correcta o cercana, o lo más cercana posible, a dieta mediterránea. Si cambiamos de espectro o de temática ahora en cuanto a salud, una de las cosas que queríamos transmitir era también cómo adaptar nuestra alimentación cuando tenemos que ser cuidadosos con la ingesta de sal o la ingesta de azúcar. Uno tiene que recordar que el azúcar, los hidratos de carbono pueden estar presentes en forma de hidratos o azúcares complejos, que serían, sobre todo están presentes en los cereales, sobre todo en los cereales, el pan, las pastas, las patatas. Hay hidratos de absorción lenta y otros de absorción mucho más rápida, que pueden ser naturales o intrínsecos, o están entre la fruta, pero también los artificiales que suplementamos nuestra alimentación. Uno también tiene que ser consciente que cuando intenta averiguar si un envasado contiene o no contiene azúcar, el nombre que puede llevar ese hidrato puede variar muchísimo. Y por tanto son distintos tipos de hidratos, pero al final todos son azúcares. Por tanto, debemos estar un poco alerta en cuanto a esta forma de expresarlo. Pero también aquí entra la importancia de aprender a leer las etiquetaje de los productos que compramos. Podemos dedicar una mañana entera a profundizar en ese aspecto, pero sería una buena costumbre que empezásemos a tener de manera habitual esa costumbre de mirar la etiqueta y empezar a detenernos, a mirar cuántas calorías hay por unidad por ración del producto que compramos, qué cantidad hay de grasas, de hidratos y de proteínas. Pues eso también nos ayudará a saber escoger si un producto es más o menos conveniente al tipo de alimentación que queremos seguir. Hay una web que se llama sinazúcar.org, que es un proyecto fotográfico que intenta concienciar de la cantidad de azúcares ocultos que hay en gran parte de los alimentos que diariamente podemos llegar a consumir. Hacen fotografías siguiendo las mismas técnicas que las técnicas publicitarias. Y calculan, en esta web, calculan la cantidad de azúcares que tiene cada uno de los alimentos en concreto que quieren fotografiar.
por cada 4 gramos de azúcar ponen un terrón, para que sea visual. Pero pueden ver como, por ejemplo, en el segundo, en un café con leche y extras de Starbucks, pues hay 20 terrones de azúcar. Esos son de 80 gramos de azúcar. Si uno se toma con determinada frecuencia un cachivache de estos, cuidado, porque el importe de azúcar es muy importante. Bien, eso es también bonito de ver, interesante de explorar esta página web. Si nos vamos a la sal, debemos ser conscientes que, por ejemplo, la sal que añadimos del salero para cocinar es una parte relativamente pequeña de lo que consumimos diariamente. Que la mayor parte de la sal que ingerimos viene de los productos procesados o precocinados. Y por tanto, estos son los que debemos tener más cuidado a la hora de hacer nuestra elección cuando vamos al supermercado o cuando preparamos nuestros menús. Conservas, sopas, salsas, cremas, postres, embutidos llevan una alta cantidad de sodio, es decir, de sal. También el agua lleva sal y si uno tiene que ser muy estricto en su restricción de sal, también tendrá que escoger aguas con un bajo contenido en sodio. Los alimentos frescos tienen menos contenido en sal, a no ser que luego se procesen y se cocinen. Dentro de los frescos, los que más tendrían serían carne, marisco, lácteos, menos las verduras, hortalizas, frutas. Por tanto, si tuviésemos que dar una serie de consejos sobre cómo seguir una dieta controlada en sal, sin entrar en si ha de ser muy o menos estricta, deberíamos evitar alimentos procesados y envasados y favorecer ese cocinar en casa. Consumir frutas y verduras frescas. Optar por el agua en lugar de otras bebidas. De alimentos naturales podemos consumirlos, pero si tenemos que ser estrictos en el consumo, pues vigilar más los lácteos, la carne y el marisco. Si tenemos que sazonar, pues vigilar la sal de la mesa, por supuesto, que sea poco del total del día, no quiere decir que no debamos vigilarla. Pero si tenemos que sazonar nuestros alimentos, optar más por limón, yogur, hierbas y no por salsas. Aprender y, como hemos dicho, tener la costumbre de empezar a leer las etiquetas de los productos que compramos. En cuanto a la sal, hasta 140 miligramos de sodio por ración sería un producto aceptable si uno tiene que controlar su ingesta de sodio. Y buscar alternativas a los productos con alto riesgo de tener más cantidad de sal. Pues en lugar de los quesos frescos, en lugar de los quesos más curados. Pan y cereales que sean sin sal. Las carnes frescas o la proteína vegetal antes que cocinados. Si hay que poner un número, pues se puede decir que la cantidad de sal máxima que una persona debería consumir a lo largo del día serían 5 gramos y 25 gramos de azúcar. Pero ojo que esto no es lo que añadimos, sino todo lo que encontramos ya dentro de los alimentos. Y 2 temas simplemente para ir acabando. Uno se comentó sobre el tema de la importancia de la crononutrición, tanto en la inmunidad como en la forma del sueño. Y la dieta atlántica, que aunque la pusimos al principio, no nos hemos olvidado de ella. Si tenemos que dar consejos sobre a qué horas, es decir, es importante a qué hora comemos y a qué hora hacemos la mayor parte de la ingesta para nuestra salud. Si eres una persona que suele comer la mayor parte de la ingesta diaria por la tarde-noche, eso tiene un impacto negativo sobre la salud, sobre el sueño, sobre la inmunidad, sobre la presencia de alteraciones metabólicas, sobre la mortalidad cardiovascular. Por tanto, consejos a tener en cuenta serían que la cena no sea la principal comida del día, intentar que sea la comida o el desayuno, si no tienes afortunado y puede hacerse durante el día, los días laborables, un buen desayuno. Intentar cenar antes de las 21 horas, y eso también ayudará a irnos a dormir a una hora adecuada. Sobre todo evitar levantarnos por la noche a comer, eso no es
lo normal y por tanto eso debemos empezar a consultar a nuestro médico de primaria si eso nos ocurre, o comer antes de acostarnos e intentar ser, también os cuento antes, un poco regular con los horarios. La dieta atlántica es el modelo nutricional que más cercano a lo que se realiza en Galicia y en Portugal. Y al final no es más que hacer lo que hace la dieta mediterránea, pero con los productos que están más disponibles en esa zona geográfica. Y ahí entra también el concepto de los productos de proximidad y de los productos de temporada. En este caso, lo que incorpora más es el pescado. El pescado en la dieta mediterránea estaba como consumo intermedio. Aquí se fomenta el consumo de pescado, de lácteos, de patata, de pan integral, de carne roja y carne de cerdo, más que la dieta mediterránea. Y prioriza la obtención de las grasas, más allá del aceite de oliva virgen extra, de las grasas de origen del mar, como pescados como la caballa, la sardina o el salmón. Pero este tipo de alimentación, de cercanía, de proximidad, de productos frescos, también ha demostrado, como lo ha hecho la Mediterránea, efectos beneficios sobre la salud. De hecho, una compañera nuestra, Cristina Tejera, en un artículo reciente definía como, más que una dieta, un estilo de vida en el que siempre tienen cabida el ejercicio físico, las técnicas culinarias, el respeto por las tradiciones y el placer de comer en compañía. Y eso seguro que eso les suena con lo que hemos comentado inicialmente de la dieta mediterránea. Por lo tanto, no están tan separadas, sino es comer bien, de manera equilibrada, de manera poco procesada, cocinas sencillas y con lo que podemos disponer más próximo a nuestra área de residencia. Como conclusión, yo sí que quería transmitir que la alimentación es un proceso voluntario mediante el cual tomamos decisiones sobre una serie de sustancias que denominamos alimentos y que forman parte de nuestra dieta y que repercuten en nuestra forma de salud. Pero que sean voluntarios y que tengamos que tomar decisiones quiere decir que se puede educar, que es algo que podemos aprender si no lo hacemos bien y que por tanto podemos mejorar nuestra forma de alimentarnos. Y como decía al principio, no es cuestión de ser blanco o negro, no es cuestión de decir, hago la puntuación máxima en el cuestionario de dieta mediterránea, sino hacer el cuestionario y realizarlo de nuevo de aquí 2 o 3 meses y ver que uno ha ido incrementando algunos de los puntos. Pero cuantos más puntos vayamos ganando en esa escala de adherencia a la dieta mediterránea, más salud vamos a tener en el futuro próximo y en el futuro más lejano. Muchas gracias por la atención y por seguir las indicaciones, espero, a partir de ahora.